Bueno, gente, en esta clase vamos a ver una introducción teórica a los contenidos que hemos ubicado dentro de la primera parte de la unidad 2. ¿Sí? En esta filmina pueden ver un listado de bibliografía sugerida. Esto también lo tiene el entorno virtual. Les comento que pueden ver estos temas en casi cualquier libro de Física 1, Física Universitaria. Les sugiero esta porque los conozco, los he leído y tienen, sobre todo el Giancoli tiene básicamente los temas que nosotros decidimos incluir en esta unidad. Bueno, hablando justamente de esto, los contenidos de esta unidad están aquí listados: notación científica, cifras significativas, unidades y unidades del sistema internacional, conversión de unidades, órdenes de magnitud y la relación con la estimación de los órdenes de magnitud, y el análisis dimensional. Bueno, muy bien. Ustedes en su trabajo profesional se van a encontrar muy a menudo con una situación de expresar el resultado de una medición. Pónganse que esta chica acá está trabajando con un láser y está midiendo la longitud de onda de ese láser y bueno, y obtiene, informa su medición con un número y con una unidad. No solamente en el trabajo científico, sino en la vida diaria estamos acostumbrados a trabajar con números y con unidades. Y no solamente cuando hacemos mediciones, sino cuando hacemos estimaciones de alguna magnitud. Por eso que vamos a analizar en detalle las formas adecuadas de expresar estos resultados, atendiendo a la forma en que empezamos el número y la unidad. Bueno, veamos el uso de la notación científica con un ejemplo. Supónganse que queremos averiguar cuál es la cantidad de átomos que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Y nos dan este dato. El cuerpo humano tiene unos 7.000 millones de millones de millones de millones de átomos. O sea, sería 7.000 cuatrillones de átomos, ¿sí? Es evidente que expresar ese número resulta muy incómodo, ¿sí? Tenemos que buscar una forma más práctica de expresar ese resultado. Veamos con algunos ejemplos un poco más cortitos. Imagínense el número 70. Tranquilamente, el número 70 lo podemos expresar como el producto de 7 por 10, o sea, por 10 a la 1. El número 700 lo podríamos expresar como 7 por 10 a la 2, que es 100. O sea, 7 por 100 es lo mismo que 7 por 10 a la 2. Lo mismo para números menores que la unidad. 0,7 lo podríamos expresar como 7 por 10 a la menos 1, 0,07 como 7 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Entonces, veamos cómo establecemos la notación científica. ¿Sí? Decimos que vamos a expresar un número en notación científica como el producto de un número mayor que 1 y menor que 10, o sea, entre 1 y 10, que llamamos mantisa, y una potencia de 10 expresada por un exponente. De esta forma, en notación científica, todos los números los vamos a expresar como el producto de la mantisa por el exponente, por 10 elevado al exponente. De esta manera podríamos decir, si yo tengo nuestro resultado de la cantidad de átomos en el cuerpo humano, es un 7 con 27 ceros a la derecha, bueno, esto lo puedo expresar como 7 por 10 a la 27, donde 7 es la mantisa y 27 es el exponente. La notación científica obviamente resulta mucho más compacta para expresar resultados numéricos muy grandes y muy chicos. Además, vamos a ver que cuando queremos hacer operaciones sencillas, como multiplicaciones y divisiones, expresar el número de esta forma nos simplifica los cálculos. Pero por otra parte también, la notación científica permite expresar con claridad el número de cifras significativas, que nos habla de la precisión de esa medición. Esto lo vamos a ver a continuación. Y por último, permite establecer rápidamente el orden de magnitud de una medición. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, hablemos ahora de este tema de las cifras significativas.
y su relación con la precisión con el que se informa un resultado. Volvamos a nuestro ejemplo de la cantidad de átomos que tiene una persona. Estoy seguro que ustedes están pensando en qué nos quisieron decir cuando nos dijeron que el cuerpo humano tiene unos 7.000 cuatrillones de átomos. ¿Sí? Es obvio que ese resultado no tiene una precisión tan grande. Nos están diciendo que tiene alrededor de 7.000 cuatrillones de átomos. Sería muy raro pensar, primero, que ese número sea así de redondo. Segundo, ¿a qué personas se está refiriendo? ¿Hay personas que son más altas, personas que son más petizas? ¿Qué pasa cuando nosotros aspiramos o respiramos o comemos? Nos cambia, obviamente, la cantidad de átomos que forman nuestro cuerpo. Está implícito en este valor, cuando nos dijeron unos 7.000 cuatrillones de átomos, que la precisión con la que está expresado este dato no es extremadamente grande. Nosotros podríamos suponer, al representar este resultado como 7 por 10 a la 27, que lo que estamos diciendo en realidad es que tiene más o menos 7 por 10 a la 27 átomos. O sea que esto podría ser 6 por 10 a la 27 u 8 por 10 a la 27, y bueno, seguiría siendo ese mismo número. Ahora, fíjense lo siguiente. Si a mí me dicen, no, este dato yo te lo estoy dando con un poco más de precisión. Yo te digo que el número de átomos es 7,0 por 10 a la 27. Es evidente que este número 7 y este número 7,0 matemáticamente son idénticos, pero físicamente están representando dos cosas ligeramente distintas. Este número de acá está expresado con una sola cifra significativa y este con dos cifras significativas. El que este número esté expresado con una sola cifra significativa me implica que este número de acá, este 7, es la cifra que tengo con imprecisión. O sea, yo digo, esto será 7 más menos 1 por 10 a la 27. En cambio, cuando yo informo el resultado con dos cifras significativas, estoy seguro de este 7, y en donde tengo la duda es esta segunda cifra. ¿Sí? Entonces esto podría ser, por ejemplo, 6,9 o 7,1. No vamos a entrar ahora en detalle de cómo tendríamos que expresar la precisión de una medición experimental. Solamente queremos prestar la atención a cuántas cifras significativas tiene un valor que nos da. ¿Ok? Entonces, repasemos las cifras con las reglas con las que trabajamos sobre las cifras significativas. ¿Sí? En primer lugar, el número de cifras significativas es el número de dígitos conocidos de manera confiable, incluyendo la última, que es la menos confiable. Por ejemplo, el número 1,62 tiene tres cifras significativas, el 1, el 6 y el 2. En cambio, el número 1,6 tiene solo dos cifras significativas. Por otra parte, los ceros precedentes, o sea, a la izquierda, no cuentan como cifras significativas. El número 1,62 tiene el mismo número de cifras significativas que el número 0,00162, que fíjense en notación científica sería 1,62 por 10 a la menos 3. Hay tres cifras significativas en ambos números. Y comenzamos a contar las cifras significativas desde la izquierda con el primer dígito que no sea 0. Los ceros posteriores a la derecha sí cuentan como cifras significativas. Fíjense que decir el número 1,620, o sea, este 0 a la derecha, este número tiene 4 cifras significativas. Y escribir un 0 posterior implica una mayor precisión en la expresión del resultado. Por último, la numeración, los números usando notación científica, tienen tantas cifras significativas como su mantisa. Por ejemplo, el número 9,11 por 10 a la menos 31 tiene tres cifras significativas, porque estas son las que tiene la mantisa, o sea, 9,11. La magnitud del exponente no tiene ninguna influencia. Entonces, volviendo a nuestro resultado, a nuestro dato original, nuestro ejemplo, fíjense que este número expresado de esta forma daría la impresión de como que todos estos ceros fueran todos significativos. Expresarlo con notación científica no nos deja ninguna duda. ¿Sí?
esto vale 7 o 7,0, dependiendo de la precisión con la que nos dan el dato, pero utilizando la notación científica tenemos la certeza de la precisión con la que nos informan este valor. Bueno, pasemos ahora a analizar el tema de las unidades, ¿sí? Imagínense acá en este ejemplo, nosotros estamos midiendo una magnitud física que es la masa, ¿sí? Y lo estamos usando, lo estamos haciendo con una unidad que en este caso es el gramo, ¿sí? Una unidad de medida es una cantidad de una determinada magnitud física, y cualquier valor de una cantidad física puede expresarse como un múltiplo entero de la unidad de medida. Si una unidad logra aceptación oficial, decimos que es una unidad estándar. Estamos de acuerdo que todos nos pusimos de acuerdo en definir lo que era el gramo, y entonces el gramo se convirtió en una unidad estándar. Durante mucho tiempo en la historia de la humanidad se usaron diversas unidades que no tenían aceptación global. Una vez que la sociedad se globalizó, se empezaron a usar unidades estándar que aceptaba el conjunto de la sociedad. Estas unidades, que nos permiten medir distintas magnitudes físicas, se agrupan en un sistema coherente de unidades, ¿sí? El que vamos a usar nosotros, y es el que se usa habitualmente para el trabajo científico, es el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Existen otros, ustedes seguramente habrán oído hablar del sistema británico, el CGS. Nos vamos a concentrar preferentemente en el sistema internacional. El sistema internacional de unidades está definido por 7 unidades básicas, que son las que están listadas acá, para medir 7 magnitudes que son completamente independientes. Para la longitud usamos el metro, que abreviamos con la letra M, para la masa al kilogramo, para el tiempo el segundo, para la intensidad de corriente el ampere, para la temperatura el Kelvin, para la cantidad de sustancia el mol, y para la intensidad luminosa la candela. Este sistema internacional lleva años de evolución, y no vamos a entrar ahora en mucho detalle cómo están definidas estas unidades. Solamente comentar que en algún momento de la historia se empezaron a definir patrones para definir estas unidades. A medida que iban mejorando la técnica para hacer estas mediciones, la evolución de la metrología, la sociedad se dio cuenta que había mucha imprecisión en la forma de definir estas unidades, y se empezaron a utilizar constantes físicas para definir las unidades del sistema internacional. No vamos a entrar en mucho detalle en esto, pero les recomiendo a los que estén interesados que investiguen acerca de la historia y la evolución de las unidades y cómo están ahora definidas. Muy bien. Estamos de acuerdo que tenemos unidades básicas para medir un conjunto de magnitudes físicas. Ahora, es obvio que esas unidades no nos alcanzan, porque hay otras magnitudes físicas que por ahí nos interesa medir. Por ejemplo, si se nos ocurriera medir la superficie o el área, obviamente que no tenemos una unidad específica para el área, pero podemos pensar en la definición de área como el producto de dos longitudes. Entonces la unidad va a ser el producto de la unidad de longitud al cuadrado, o sea, metro cuadrado. Lo mismo para el volumen, será el metro cúbico. Si pensamos la propiedad física de densidad, que la definimos como la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, bueno, será la unidad de masa dividido la unidad de volumen, la unidad de densidad del sistema internacional será el kilogramo por metro cúbico. Lo mismo para velocidad, pensando que la velocidad la definimos como la distancia recorrida por unidad de tiempo, nos queda en metros sobre segundo. La aceleración, metros sobre segundo, nos queda en metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, en estos casos usamos combinaciones de las unidades básicas del sistema internacional. Pero por el uso habitual, muchas de esas combinaciones reciben nombres propios. Acá tenemos un listado que no pretende ser exhaustivo, pero vemos que hay muchas unidades para muchas magnitudes físicas que tienen sus nombres propios. Y es importante que empecemos a verlas y a identificarlas como unidades del sistema internacional. Veamos
algunos ejemplos. Por ejemplo, la energía en el sistema internacional la medimos en Joule. Simbolizamos con la letra J, y fíjense que corresponde a esta combinación de unidades básicas del sistema internacional. La potencia, la definimos como la cantidad de energía por unidad de tiempo, la medimos en watt, cuyo símbolo es la W mayúscula, y corresponde a esta combinación de unidades básicas. Podemos seguir así con otro ejemplo, por ejemplo, la presión. La presión la medimos en unidades del sistema internacional en Pascal. Y reparen en este detalle, por motivos históricos hay infinidad de unidades que se usan para medir la presión. Tenemos que identificar, en principio, que la unidad que se utiliza en el sistema internacional es el Pascal y no ninguna de estas otras. ¿Por qué decimos que es importante identificar cuáles son las unidades que se utilizan en el sistema internacional? Pensemos, por ejemplo, en la unidad de fuerza, que vemos acá, que es el Newton. Yo tengo que saber, por un lado, qué es el Newton, la unidad del sistema internacional, y por el otro, la equivalencia que tiene respecto a las unidades base. Estoy seguro que ustedes conocen esta expresión, y si no la conocen, estoy seguro que al terminar nuestro curso van a terminar identificando esta expresión como la segunda ley de Newton. Supónganse que se les plantea un problema en donde tenemos que encontrar la aceleración que sufre un cuerpo de masa m, cuando sufre la acción de una fuerza F. Y nos dan un valor de fuerza, supónganse 1 newton, y nos dicen que la masa es de 1 kilogramo. Fíjense cómo trabajamos con las unidades. El resultado que yo voy a obtener va a ser 1 newton sobre 1 kilogramo, va a ser 1 newton sobre kilogramo. Eso dimensionalmente es correcto. El tema es que ustedes deberían estar en condiciones de darse cuenta que trabajando con las unidades y reemplazando la definición de Newton como kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, estos kilogramos se me cancelan y el resultado, 1, la unidad de ese resultado va a ser metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Es por eso que es importante que en el trabajo que hagan de ahora en adelante con las unidades empiecen a identificar cuáles son las unidades del sistema internacional. Otra cuestión que empezamos a estudiar ahora en detalle es el uso de prefijos para indicar múltiplos o submúltiplos de una unidad. Estoy seguro que todos saben cuál es la equivalencia entre un kilómetro y un metro, o un milímetro y un metro. ¿Sí? Kilo, como se ve acá, significa 10 a la 3. O sea que un kilómetro es 10 a la 3, 1000, igual a 1000 metros. Un milímetro es 10 a la menos 3, es la milésima parte del metro. Este conjunto de prefijos es conveniente que los empecemos a estudiar. Estamos de acuerdo en que no nos vamos a aprender todo, por ejemplo, qué significa iota o yocto, pero al menos los más comunes, ¿sí? Giga, mega y kilo, y nano, micro y mili, además, bueno, de centi y deci. Una excepción a esta regla de uso de múltiplos y submúltiplos es la unidad de tiempo, ¿sí? La unidad de tiempo, por motivos históricos, no se rige por las mismas reglas, y estamos todos de acuerdo que las unidades de tiempo que usamos para valores muy grandes no son los megasegundos o los kilosegundos, sino que son los años, las horas, los minutos y los segundos. ¿Sí? Tengo entendido que en algún momento de la historia se trató de establecer relojes decimales, donde un día tenía 10 horas y una hora tenía 100 segundos y 100 minutos y un minuto tenía 100 segundos. La cosa no cuajó, no funcionó, y seguimos usando estas unidades un poco exóticas para el tiempo. ¿Sí? Entonces, es obvio que no vamos a usar esta expresión para referirnos a un año, 31,5 megasegundos, pero sí vamos a usar los submúltiplos, o sea, los milisegundos y los microsegundos, para hacer referencia a intervalos de tiempo muy pequeños. Bueno, algunos comentarios con respecto a la conversión de unidades. Ustedes tienen en la guía toda una serie de ejercicios como para trabajar con este tipo de problemas. Les sugiero que identifiquen en cada uno de los problemas dos situaciones distintas.
¿sí? Una primera situación en donde necesito cambiar de una unidad a la otra usando un factor de conversión. Por ejemplo, si yo tengo que cambiar una longitud que tengo en centímetros y pasarlo a pulgadas, no me queda otra que conocer cuál es el factor de conversión entre esas dos unidades. Eso lo puedo saber a priori de tanto usarlo, o por algún motivo conozco ese factor de conversión, o en todo caso ir a buscarlo a alguna fuente referenciada y poder hacer la conversión. No es lógico que nosotros le exijamos que conozcan el factor de conversión entre todas las unidades que se usan, ¿sí? Siempre uno tendría que tener la posibilidad de recurrir al dato del factor de conversión entre dos unidades. En este caso. En otros casos, en donde nosotros lo que tenemos que hacer es convertir entre múltiplos y submúltiplos de unidades, si nosotros conocemos el significado de los prefijos, no hay ninguna necesidad de ese factor de conversión. Por ejemplo, si a mí me dice que tengo que decir cuántos metros es un kilómetro, yo sé que kilo significa 1000 y entonces un kilómetro necesariamente son 1000 metros, ¿sí? Esta conversión de unidades tendría que ser manejada por ustedes de forma automática, ¿sí? Y en cada uno de los problemas es importante que ustedes empiecen a reconocer cuáles son las unidades del sistema internacional para cada una de las magnitudes. Otro aspecto que comenté al principio era el tema del orden de magnitud, ¿sí? Volvamos de nuevo a nuestro ejemplo de los 7000 cuatrillones de átomos del cuerpo humano. Nosotros decidimos expresar este valor como 7 por 10 a la 27. Fíjense que es inclusive más relevante en este caso el orden de magnitud que el número en sí que estoy usando, ¿sí? ¿Dónde veo el orden de magnitud de este número? Fundamentalmente en el exponente. Yo estoy diciendo que el cuerpo humano tiene del orden de 10 a la 27 átomos. Entonces, hablar del orden de magnitud de una medición es hablar del exponente en este número utilizando notación científica. ¿Por qué es importante tener un concepto de esto? Es que por un lado nos permite verificar errores groseros en la obtención de un resultado. Igual que las unidades, dice ahí. O sea, obviamente verificar, hacer un control de las unidades en el que nos da nuestro resultado también es importante, lo vamos a ver a continuación. Pero volviendo a esto del orden de magnitud, supónganse una situación en donde ustedes están calculando, no sé, la masa de la Tierra y les da del orden de 1 kilogramo, o de 10 kilogramos, o de 1000 kilogramos, o de 10.000 kilogramos. En todos esos casos pueden estar seguros de que están cometiendo algún error, porque el resultado está varios órdenes de magnitud por debajo del resultado real, ¿sí? Hacer una estimación de la masa de un planeta, bueno, será otra cuestión, ¿sí? Pero estoy seguro que no puede ser del orden de 1 kilogramo o 1000 kilogramos, ¿sí? Por otra parte, el manejo de los órdenes de magnitud nos puede permitir poder despreciar algunas cantidades con respecto a otras si tienen valores muy diferentes, ¿sí? Supongamos que yo hago una estimación de la masa del planeta Tierra y me da del orden de 10 a la 24. Y yo me planteo, ¿cuánto será ahora la masa de la Tierra si yo estoy arriba de ella o si yo me fui de viaje en una nave espacial? Bueno, obviamente que la masa mía, comparada con la masa del planeta, va a ser totalmente despreciable y entonces el resultado es prácticamente el mismo. Acá les muestro una imagen solamente a título ilustrativo, como para que uno, como futuro físico, empiece a manejar un poco estos órdenes de magnitud de las magnitudes físicas más importantes. La longitud, el tiempo y la masa está muy bueno empezar a manejarlo y que no nos dé lo mismo cualquier resultado, ¿sí? Cuando estamos hablando de la realidad física de nuestro universo. Por último, un comentario acerca de
significa el análisis dimensional, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de dimensión de una cantidad, nos referimos al tipo de unidades o cantidades básicas que la constituyen. Por ejemplo, la dimensión de un área son siempre una longitud cuadrada, que se abrevia como L al cuadrado, como se ve ahí. Las unidades pueden ser en metros cuadrados, en pies cuadrados, en centímetros cuadrados, pero siempre va a tener esas dimensiones. Un área siempre va a tener dimensiones de longitud al cuadrado. Lo mismo la velocidad, puede medirse en kilómetros por hora, en metros por segundo, en millas por hora, en cualquier combinación de longitud sobre tiempo, ¿sí? Lo importante es que la velocidad tiene dimensiones de precisamente longitud sobre tiempo, ¿sí? El análisis dimensional de una expresión permite establecer relaciones entre diferentes dimensiones en una ecuación física. Y a su vez verificar si una relación es o no correcta, ¿sí? Solo es posible sumar o restar cantidades solo si tienen las mismas dimensiones. O sea, acá dice, no sumamos centímetros más horas. Yo tengo 2 más 3, números puros, yo puedo hacer esa operación, 2 más 3 me da 5. Ahora, no puedo sumar 2 centímetros más 3 horas, no tiene significado físico, ¿sí? Y las cantidades en ambos lados de una igualdad deben tener las mismas dimensiones, ¿sí? Si yo digo que una cosa es igual a otra, tengo que verificar que las unidades se cumplan. En los cálculos numéricos, las unidades deben además ser las mismas en ambos lados de la ecuación. Obviamente una ecuación no solamente verifica la igualdad de las dimensiones, sino la igualdad entre los números, la igualdad matemática. Veamos esto con un ejemplo. Supónganse que a mí me dan esta expresión para calcular la velocidad que llamo v a partir de una velocidad inicial, v0, y una expresión que contiene la aceleración, que tiene dimensiones de longitud sobre tiempo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Hagamos una verificación del análisis dimensional. Yo estoy diciendo, de este lado del igual tengo dimensiones de longitud sobre tiempo. Del otro lado, este término tiene también dimensiones de longitud sobre tiempo. ¿Qué pasa con este segundo término? Este segundo término tiene unidades. Bueno, un medio obviamente es un factor adimensional, o sea que no lo tenemos en cuenta. La aceleración tiene unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado, y acá tengo tiempo al cuadrado. Todo este término de acá, longitud sobre tiempo al cuadrado por tiempo al cuadrado, tiene dimensiones de longitud. Y yo me estoy dando cuenta acá que no puedo sumar longitud sobre tiempo más longitud. Estos dos términos tienen dimensiones físicas distintas. Por más que al momento de reemplazar y ponerle números a esto podamos hacer todos los cálculos que quieran, esto es dimensionalmente incorrecto. Y entonces yo puedo decir, esta expresión no es correcta. Acá hay que tener en cuenta que las dimensiones sean coherentes no implica necesariamente que la ecuación represente una situación en estudio en particular. Acá me estoy dando cuenta que dimensionalmente es incorrecta. En otro ejemplo puedo ver una situación en donde la expresión sea dimensionalmente correcta, pero no necesariamente va a estar representando la situación que yo quiero analizar. Bueno, eso es todo.